Hoy nos embarcamos en un viaje de descubrimiento a través de los intrincados misterios que rodean a uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes de las Escrituras, el profeta Isaías. Su vida y su destino final son como un rompecabezas intricado, lleno de actos sorprendentes y resultados trágicos que despiertan nuestra curiosidad más profunda. Imagina a Isaías no como un líder vestido con ropas suntuosas y majestuosas, sino despojado de todas las capas de civilización, desnudo como la verdad cruda que estaba anunciando al mundo. Durante 3 largos años, deambuló por callejones y plazas, exponiéndose al mundo como un símbolo viviente de las verdades que predicaba. Sin embargo, el destino de Isaías trasciende los límites de una narrativa común. Es un enigma que desafía incluso a los más sabios entre nosotros. ¿Cómo fue realmente su fin? ¿Fue cortado por la mitad, como sugieren algunas especulaciones? ¿O hubo algo más, algo tan profundo y misterioso como los propios escritos proféticos? Para desentrañar estos misterios es necesario adentrarse en las profundidades de la historia y la fe, buscando las pistas dejadas por relatos antiguos y versos sagrados que resuenan a lo largo de los siglos. Es hora de desentrañar el enigma de Isaías y sumergirse en el viaje de un profeta cuya vida trasciende el tiempo y el espacio. Reconocido como uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, desempeñó su papel profético en el reino de Judá durante los reinados de monarcas destacados como Josías, Acaz, Jotam, Ezequías y Manasés. Isaías surgió como una voz profética en un momento crítico, cuando el imperio asirio estaba expandiéndose, creando inestabilidad en la región. El libro bíblico que lleva su nombre es una cápsula del tiempo, que contiene visiones, profecías y advertencias que resuenan hasta el día de hoy. En sus palabras encontramos no solo una narrativa del pasado, sino también una sabiduría atemporal, que continúa resonando en nuestras vidas y sociedad contemporáneas. El legado de Isaías trasciende las fronteras del tiempo, desafiándonos a reflexionar sobre el significado de sus palabras en nuestros propios tiempos turbulentos. Imagina estar en el antiguo reino de Judá durante el turbulento siglo VI a.C. Aquí, el rey Ezequías emerge como un líder en medio de un mar de intrigas políticas. Tras bambalinas de estas disputas, reinos más pequeños como Judá permanecen vulnerables, sujetos a las mareas de la política internacional. Es en este contexto de incertidumbre y peligro inminente que Dios llama a Isaías para ser su profeta, un portavoz de su mensaje tanto para el rey como para el pueblo de Judá. Isaías no solo se destaca por sus profecías expresivas y poderosas, sino también por su habilidad única para transmitir mensajes simbólicos que resuenan con profundidad. Su propósito es claro: revivir la fe del pueblo en Dios y fortalecer su obediencia a sus mandamientos. Ante este telón de fondo de agitación y ansiedad, Isaías se levanta como una voz de esperanza y orientación. Sus palabras resuenan no solo en los pasillos del Palacio Real, sino también en las polvorientas calles de los pueblos y aldeas de Judá. Él es el mensajero de Dios, llevando luz a la oscuridad de la desesperación y ofreciendo un camino de fe y redención a un pueblo en búsqueda de respuestas. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es el notable gesto de Isaías. Él camina desnudo por las calles durante 3 largos años, un acto que intriga y desafía nuestra comprensión, llevándonos a cuestionar por qué un profeta elegiría exponerse de esa manera tan extrema. Los versículos 2 al 4 del capítulo 20 de Isaías revelan un vistazo fascinante a la mentalidad de un profeta decidido a transmitir el mensaje divino a toda costa.
Al mismo tiempo, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve, desata el cilicio de tus lomos y quítate los zapatos de tus pies. Y él lo hizo, yendo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: Así como mi siervo Isaías fue desnudo y descalzo por 3 años, como señal y maravilla sobre Egipto y Etiopía, así el rey de Asiria llevará cautivos a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, tanto jóvenes como ancianos, desnudos y descalzos, y con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Ahora adentrémonos en la profecía misma, donde Dios instruye a Isaías de una manera inesperada, dejándonos atónitos no solo por la naturaleza dramática de la orden, sino también por los profundos significados simbólicos que contiene. Dios ordena a Isaías que realice un acto extraordinario, que vaya descalzo y desnudo durante 3 largos años. Pero esto va más allá de la excentricidad superficial de un profeta. De hecho, es un poderoso símbolo que Dios utiliza a través de Isaías para comunicarse con el pueblo de Judá. Este gesto extremo es una representación viva de la vulnerabilidad humana ante la soberanía divina. Al despojarse de toda ropa y adornos, Isaías se muestra como un símbolo de la desnudez de la verdad ante Dios y el pueblo. Es un recordatorio poderoso de que ante el Creador no hay lugar para el disfraz o la falsedad. La desnudez de Isaías es una metáfora vívida de la pureza y transparencia necesarias para recibir el mensaje divino en su plenitud. Así, cada paso descalzo y cada mirada curiosa se convierten en testigos silenciosos de la verdad inquebrantable proclamada por Isaías, un profeta dispuesto a despojarse de todo para cumplir el llamado de Dios. Pero, ¿por qué Isaías necesitaba hacer algo tan radical? ¿Cuál era la razón detrás de esta demostración tan dramática? La respuesta yace en el propósito divino detrás de esta profecía. La desnudez de Isaías y su andar descalzo sirvieron como advertencia profética de lo que estaba por venir. Fueron un signo vívido y una revelación del destino que les esperaba a Egipto, Etiopía y Siria. En ese momento Siria estaba ascendiendo como una superpotencia, mientras que las naciones más pequeñas enfrentaban amenazas crecientes. El impacto del gesto de Isaías resonaría como un recordatorio constante de esta advertencia divina. Cada mirada dirigida hacia él se convertiría en un recordatorio vívido del mensaje de Dios y del destino que esperaba a aquellos que se aliaban con Egipto y Etiopía. La desnudez y el andar descalzo de Isaías no eran solo actos de exposición física, sino representaciones simbólicas de una realidad espiritual más profunda. Él se convirtió en un símbolo viviente de la vulnerabilidad de aquellos que se apartan de la voluntad de Dios y buscan seguridad en alianzas terrenales. Su caminata descalza por las calles de Judá no era solo una escena surrealista, sino un testimonio viviente del juicio inminente sobre las naciones que se oponían al plan de Dios. Así, el gesto de Isaías ha resonado a lo largo de los siglos como un poderoso recordatorio de la soberanía divina y la necesidad de alinearse con los designios celestiales. A lo largo de las páginas de la historia bíblica, es fascinante cuántas veces presenciamos el cumplimiento de las profecías de Dios, aunque inicialmente nos sorprendan o parezcan inesperadas. El mensaje transmitido a través de la acción simbólica de Isaías no es una excepción a esta regla. Según las Sagradas Escrituras y los registros históricos de la época, durante el reinado de Sennacherib, Asiria lanzó una brutal invasión de Egipto y Etiopía. Este ataque se caracterizó por una devastación sin precedentes, dejando a su paso un rastro de destrucción y miseria. Los cautivos fueron arrancados de sus tierras,
despojados de todo, incluida su dignidad, y llevados descalzos con sus cuerpos expuestos en un cruel acto de inhumanidad y humillación. Este evento tumultuoso generó un profundo sufrimiento en las naciones afectadas, dejando marcas duraderas en su memoria colectiva. La conexión entre esta tragedia y la actitud simbólica de Isaías de caminar descalzo y desnudo ciertamente no pasaría desapercibida para el pueblo de Judá. Este vívido paralelismo entre el sufrimiento impuesto por los invasores asirios y la demostración profética de Isaías no solo reforzó la veracidad de su mensaje, sino que también resonó profundamente en los corazones de aquellos que presenciaron los eventos a su alrededor. Así, cada paso de Isaías se convirtió en un juicio. Presenciaron al profeta realizando este intrigante gesto, entendiendo que era una representación vívida del mensaje divino. Así, el mensaje de Dios fue transmitido de una manera inequívoca e impactante, resonando a lo largo de los siglos como un recordatorio del poder divino y la justicia. Pero, ¿cuál fue la importancia de esta narrativa para el pueblo de Judá? Al reflexionar sobre eventos pasados, es crucial entender el impacto y la relevancia de esta historia para los habitantes de Judá. La imagen de Isaías, caminando desnudo y descalzo, y el posterior cumplimiento de su profecía, se convertirían en recordatorios vívidos del poder incuestionable de Dios y su compromiso inquebrantable con su pueblo. Estos eventos no fueron incidentes aislados en la historia, sino hitos significativos que moldearon la identidad y la fe del pueblo de Judá. La narrativa de Isaías no solo reforzó la autoridad divina, sino que también destacó las consecuencias devastadoras de apartarse de los caminos de Dios. Sirvió como un recordatorio constante de la importancia de la obediencia y la fidelidad a los mandamientos de Dios, incluso ante la adversidad más difícil. Estos eventos trascendieron el tiempo, dejando una impresión duradera en la conciencia colectiva del pueblo de Judá, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias inevitables de la desobediencia. Cuando observamos esta historia siglos después, en un mundo moderno y completamente diferente, nos damos cuenta de que las lecciones fundamentales aún resuenan desde la experiencia del pueblo de Judá. A pesar de los cambios a lo largo del tiempo, nos enfrentamos con la magnitud del poder de Dios y las consecuencias de ignorar su guía. Pero esta historia va más allá de meras reflexiones sobre el pasado. Nos desafía a considerar hasta dónde estamos dispuestos a llegar para transmitir el mensaje de Dios al mundo. Nuestros días son diferentes a los de Isaías, pero la esencia de las lecciones sigue siendo la misma. Se nos recuerda la importancia de permanecer fieles a los principios divinos en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. La historia de Isaías nos convoca a convertirnos en portadores de la verdad, incluso cuando eso signifique desafiar las normas establecidas o enfrentarnos a lo desconocido con coraje y determinación. Como Isaías, estamos llamados a permanecer fieles a Dios, incluso si esto nos lleva a situaciones incómodas. Cuando leemos sobre Isaías caminando desnudo y descalzo por las calles durante 3 años consecutivos, es natural tener dudas sobre la veracidad de este relato. El pasaje en el capítulo 20 de Isaías, versículo 2, puede generar incertidumbre. La interpretación de si Isaías realmente caminó desnudo es motivo de debate entre los estudiosos bíblicos. Algunos argumentan que Isaías no caminó por las calles completamente desnudo, sino que llevaba algún tipo de prenda interior o taparrabos. Otros defienden la interpretación literal de que estaba completamente desnudo. Este tema sigue siendo objeto de debate, y no hay un consenso definitivo al respecto. Isaías,
criticó vigorosamente las decisiones de los reyes, denunciando la injusticia y clamando por justicia divina. Esta postura desafiante, según la tradición judía, eventualmente lo enfrentó al rey Manasés, cuyas creencias y prácticas religiosas estaban en oposición a las del profeta. La oposición de Isaías a las políticas y prácticas religiosas del rey Manasés no pasaron desapercibidas. El conflicto entre ellos alcanzó un punto crítico, culminando en consecuencias trágicas para el profeta. Manasés se apartó de su fe en Dios, abandonando las tradiciones de sus predecesores y sumergiéndose en prácticas oscuras, como adorar a entidades malignas. Según los relatos, durante la persecución liderada por el rey Manasés, Isaías buscó refugio dentro de un árbol de cedro. Pero aunque estaba escondido, los bordes de su ropa delataron su ubicación, revelándolo al rey. Como resultado, el rey ordenó que el árbol de cedro fuera partido por la mitad, lo que resultó en la trágica muerte de Isaías. Aunque no hay evidencia bíblica directa para confirmar esta historia, es una idea que tiene sentido cuando pensamos en la tensa relación entre reyes y profetas, así como en el a menudo desafiante contenido de los mensajes proféticos. Además, la referencia al posible martirio de Isaías en el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 37, agrega una capa intrigante a esta historia. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11:37. En este versículo se menciona que algunos fueron apedreados, cortados por la mitad, tentados y muertos a filo de espada. Esta descripción sugiere la posibilidad del destino final de Isaías. En el libro apócrifo de la ascensión de Isaías, encontramos un relato aún más detallado de la muerte del profeta. Según esta obra, los falsos profetas se burlaron de Isaías, mientras él soportaba el terrible tormento de ser partido por la mitad. Sorprendentemente, Isaías se mantuvo firme sin llorar ni gritar de dolor. Bajo la influencia del Espíritu Santo, continuó proclamando su mensaje hasta su último aliento. La forma exacta de la muerte de Isaías sigue siendo un enigma, pero es innegable que su vida y trabajo dejaron una profunda huella. Su legado resuena como un testimonio inspirador de coraje y compromiso con la verdad y la justicia. Aunque su viaje puede haber estado marcado por un desenlace trágico, el impacto de su voz y mensaje continúa resonando poderosamente, trascendiendo más allá de su partida de este mundo. Isaías, incluso ante la adversidad más cruel, permaneció fiel a su llamado divino hasta el último momento. Su valentía y perseverancia nos inspiran a enfrentar nuestros propios desafíos con fe y determinación, sabiendo que la verdad y la justicia prevalecerán al final. Su historia nos invita a buscar la misma convicción y audacia en nuestros propios viajes, fortaleciendo nuestra determinación para mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad y la justicia, sin importar los obstáculos que encontremos. Bendícenos, oh Dios, con la misma determinación y fe que guiaron a Isaías en su viaje. Que encontremos fuerza en tu presencia e inspiración en tus palabras. Que la luz de tu verdad brille sobre nosotros, guiándonos a través de las tormentas de la vida. Y que compartamos esa luz con todos los que nos rodean, acercándolos más a ti.